Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ya a punto de cerrar esta semana, una semana que ha estado, pues como de costumbre, cargada de informaciones, de análisis, pues de aportes en torno a lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y como todos los días les quiero dar la más cordial bienvenida ya a esta nuestra edición número 653 y les invito también a compartir con nosotros sus opiniones, sus comentarios a través de nuestros distintos medios de comunicación, en especial del Facebook Live y de nuestro canal de YouTube, porque el día de hoy le estaremos dedicando prácticamente el 100% del programa a Venezuela, por cuanto está en el ojo del huracán de cara al inicio formal de la Cumbre de las Américas, pero también de las acciones concretas, no solamente en nuestro continente americano, también vamos a estar hablando en el caso de España. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Quiero aprovechar para darle la bienvenida. Veo que Judith Carmona nos acompaña desde Holanda, Roxana de la Riva también, Melissa Álvarez, un abrazo para ti, Mirna de Shio desde Orlando, Florida, Silva también, Oscar Silva nos acompaña, Renat Reiners, Emerson Tafur, como siempre, CNC Florida Central presente, apoyando Américas Noticias, Mónica Salazar también desde Paraguay, que por cierto, Paraguay entra pues este domingo a su proceso electoral, van a escoger al próximo presidente del Paraguay. Melina Chibli, Ángel Carrillo, Mirangeline Gibson nos saluda desde Margarita, la perla del Caribe, desde mi querida Margarita en Venezuela. William Rojas también, Luis Barrera Ferrer está con nosotros, Naén Gutiérrez, Salvador Montaner, Elías Prato, Arsenia Prieto, José Pérez, muchísima gente querida, José Palacios, Berta María Araujo, Raquel Alberto Santeliz, también Charles Senior y Eduardo Daniel Díaz, que nos saluda desde Barquisimeto. Por cierto, Charles nos saluda desde Sydney en Australia, Rafael Santeliz desde Portugal. Bueno, gracias a todos por estar conectados y arrancamos de una vez. Ayer le dedicamos prácticamente el 100% del programa a Colombia. Hoy nos toca hablar de Venezuela. Por cierto, por ahí Cecilia Prato nos saluda desde acá, desde la Florida. Bueno, cosas han ocurrido, estas últimas 24 horas han sido importantísimas para entender las acciones concretas que se perfilan, ocurrirán a partir y como resultado de la Cumbre de las Américas, leyendo, digamos, a cada uno de los países a título individual, declaraciones de sus máximas autoridades en torno a la crítica situación de Venezuela. Por cierto, olvidé mencionarles algo al inicio del programa. Normalmente nosotros en esta edición cerramos toda la semana, pero el día de mañana tenemos una visita muy especial a nuestro estudio en Orlando, Florida. Y por ello, mañana también a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, estaremos al aire, ya no en un programa tradicional, pero sí nos mantendremos en el contexto de Américas Noticias, por cuanto vamos a tener en nuestro estudio al reconocido político venezolano Alberto Franceschi, quien nos visita, viene de la ciudad de Miami y va a estar con nosotros, va a estar conmigo, con todos ustedes, analizando, por supuesto, la Cumbre de las Américas, la presencia internacional, acaba de llegar del Vaticano y que, por supuesto, preguntarle a Franceschi, pues, sobre sus encuentros con la Iglesia Católica, con líderes también religiosos en Italia. Pues, ya saben, mañana tenemos este programa especial. Espero que ustedes nos acompañen, nos acompañen durante toda la edición. Por ahí, gracias, Mónica, nos corrige. Las elecciones son el 22 de abril. Correcto, se me fue el tiempo como de costumbre. Pero bueno, les comento, vamos a comenzar con el Parlamento Español. ¿Y por qué comenzamos con el Parlamento Español? Bueno, porque han decidido, el propio Congreso de los Diputados de España ha aprobado este jueves desconocer dos elementos fundamentales. El primero, desconocer las elecciones presidenciales y de legislativos regionales convocadas por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Esto lo dice, por cierto, el diario Las Américas. Y además sancionar de manera concreta a autoridades venezolanas del régimen venezolano. Vemos cómo, insisto, los países, ya no solo desde el punto de vista ejecutivo, sino también desde el punto de vista legislativo,
pues han procurado emitir sanciones concretas para seguir acorralando un régimen que la gente ya ha entendido, pública y notoriamente las autoridades internacionales han entendido, que es un régimen que tiene secuestrado a todo un país. Ante ese secuestro, pues hay que tomar medidas mucho más drásticas, recogiendo un poco el sentir y lo que han transmitido los principales líderes de nuestra América, incluyendo al nuevo presidente de Perú, Vizcarra, también a Mauricio Macri, a Peña Nieto, a Piñera, a Trump, entre otros, para solo hablar de nuestro continente. Bueno, pero el hecho es que el Congreso de Diputados de España ya no solamente son acciones concretas por parte de la Unión Europea, sino que el propio Congreso de Diputados español ha aprobado este día jueves nuevas sanciones y el desconocimiento, el rechazo rotundo a las elecciones presidenciales y legislativas que se van a llevar a cabo este 20 de mayo en Venezuela. Interesante es pensar, bueno, ante el rechazo público por parte de los principales países que pues en otras épocas eran los principales socios comerciales y políticos de Venezuela, ahora rechazan, manifiestan desconocer de antemano el resultado que se obtenga el 20 de mayo. ¿Qué tipo de gobernabilidad puede tener el país puertas afuera? Porque puertas adentro, pues estamos claros de que no hay absolutamente nada que hacer. El régimen venezolano sencillamente nos mantiene en un secuestro permanente. Pero puertas afuera va a hacérsele mucho más difícil a este régimen, entendiendo que pues los principales países de nuestro mundo han entendido que Venezuela no puede llegar a ser otra Cuba. No se pueden hacer de la vista gorda. La realidad que vivió aquella Cuba socialista, soviética, no es la realidad que vive Venezuela hoy día. Por lo tanto, y aunque ya Venezuela tiene casi un 40% de lo que ha vivido Cuba en términos de su revolución, pues es hora también de ponerle coto a estos hechos criminales que se han generado desde el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué piden en concreto? Piden suspender elecciones en Venezuela, cosa que no va a ocurrir el 20 de mayo, pues sencillamente se van a llevar a cabo estas elecciones, va a ganar Maduro, van a ganar todas las legislaciones locales, los consejos municipales, y pues sencillamente tratarán de estirar aún más la agonía que vive hoy día el venezolano. Basta con ver lo que ocurre en términos de la pandemia, por la malaria, por el paludismo en el estado Bolívar, entender ahora algo que está ocurriendo muy grave, que lo vamos a ampliar en la segunda parte, que tiene que ver con las desapariciones de venezolanos en la frontera colombiana. Ya están comenzando a reportarse aumentos de desaparecidos en la frontera. Ayer retratábamos cómo se está reclutando a jóvenes venezolanos para entrar en las filas del ELN, del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Pues el hecho es que mientras tanto, como les comentaba, bueno, piden suspender elecciones, también la presentación de un nuevo calendario electoral y garantías en el proceso. Por supuesto, estas garantías no se pueden dar toda vez que el régimen venezolano, en pleno concierto de absolutamente todos los poderes, y no se me queda ni uno afuera, y quiero que lo entendamos bien, de todos los poderes, han procurado deshacerse de todas las amarras, de todas las trabas legales que puedan existir, pasando por encima bajo un blindaje muy conveniente, un blindaje doble. El primer blindaje tiene que ver con un Tribunal Supremo de Justicia, con un poder judicial totalmente secuestrado, un poder judicial que está arrodillado y que sencillamente gestiona como un buffet del régimen venezolano. Y por otro lado, la fuerza militar, que hace rato debió haber salido, hace rato debió haberse puesto al lado de la Constitución, y pues sencillamente sigue soportando los embates de una Venezuela que quiere democracia, que puja libertad, pero que lamentándolo mucho está allí represada por culpa, entre otros, especialmente de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, esta elección contó con 164 votos a favor, 79 en contra y 94 abstenciones. Por cierto, una muy fuerte crítica contra Podemos, como era de esperarse. La gente de Podemos votaron en contra de esta medida del Parlamento español y el PSOE se abstuvo
también era de esperarse. Vemos cuál ha sido la figura de un individuo como Zapatero y vamos a hablar de su contrapartida, porque tenemos que hablar también de las declaraciones que ha dado estas últimas 24 horas Mariano Rajoy, totalmente distintas, diametralmente distintas a la que por supuesto ha manejado como tesis el expresidente Zapatero. Godofredo también está con nosotros, Reinaldo, Paola Gómez, a todos les invito a que nos compartan su opinión. ¿Qué les parece esta sanción por parte del Parlamento español? ¿Es suficiente? ¿No lo es? ¿Qué esperan ustedes de los países, no solo de nuestra América, sino de nuestro mundo, sobre todo mundo occidental, en torno a esta situación? ¿Qué esperamos, por ejemplo, de Rusia y de China? Porque Rusia y China son dos de los mayores acreedores de la deuda venezolana. Rusia, también la contraparte de Estados Unidos, quien está allí, digamos, en la balanza entre uno y otro, en el medio Venezuela. ¿Qué esperamos nosotros en los países en torno a la crítica situación de Venezuela? Ya no solamente qué esperamos en particular de el accionar de la oposición internamente, pero ahora qué esperamos, por ejemplo, de esta reunión que se lleva a cabo en Perú, hablando específicamente de la cumbre de las Américas, hoy más importante que nunca. Bueno, fíjense que hablando ya, vamos entrando poco a poco, hablamos de España, ahora nos vamos metiendo a la cumbre justamente. Quiroga, expresidente de Bolivia, bueno, ha hablado, digamos, en términos muy concretos de cuál es la solución para Venezuela, y la solución, y cito textualmente, es sacar al régimen y devolver la libertad a Venezuela. Repito, en el caso de que no les haya llegado bien el material, porque veo que tenemos algunos problemas acá con la transmisión. Me gustaría que me reporten si a ustedes les está llegando de manera correcta nuestra transmisión a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Por acá, bueno, dice, repito, sacar al régimen y devolver la libertad a Venezuela. Continúo con este recorrido hablándoles de Quiroga, expresidente de Bolivia. Por ahí Arsenia nos dice que sí, que se escucha perfecto. Carlos Sánchez nos saluda desde Falcón, en Venezuela. Un abrazo, gracias por estar allí, Carlos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Rafael Alberto, ya lo había saludado. Milwan Tosta también. Bueno, hablando entonces de esta crítica situación en torno a Venezuela y las reacciones de la comunidad internacional. El expresidente Quiroga, expresidente boliviano, me disculpo, dice: la libertad de Venezuela será la libertad de Bolivia. Interesantísima apreciación, sobre todo por entender las intenciones claras de Evo Morales para permanecer en el poder de manera indefinida. Es una gran realidad, procurando incluso pasar por encima de lo que ha decidido el pueblo boliviano en referéndum, en el cual pues definitivamente votaron en contra de la reelección. Aún así, Evo Morales sigue empeñado a través de las artimañas del Supremo Plurinacional de Bolivia, el tribunal pues judicial, procurando mantenerse. Bueno, pues el expresidente Quiroga de Bolivia ha dicho que la libertad de Venezuela será la libertad de Bolivia. Por supuesto, espera que la cumbre tome decisiones concretas. Nosotros también esperamos que el resultado de esta cumbre de las Américas sea contundente, y todo parece indicar que va a ser así. Tienen que ver, en la segunda parte del programa lo voy a compartir, el informe que ha emitido y que ha preparado el gobierno de los Estados Unidos, y que el propio vicepresidente Mike Pence lo va a presentar en la cumbre de las Américas. Tenemos el informe, tenemos el material, y denota descarnadamente la crítica situación de Venezuela. Bueno, fíjense que el expresidente Quiroga habla de evitar una instauración de una segunda Cuba. Lamento mucho decirle al expresidente boliviano que hace rato ya en Venezuela se ha instaurado un modelo al estilo cubano. Nos habla de soluciones estructurales, y una solución estructural, dice Quiroga, es básicamente salir del régimen, sacar al régimen de Miraflores de la presidencia del país, y por supuesto devolverle la democracia y la libertad a Venezuela. ¿Qué pide en concreto el expresidente Quiroga? El expresidente boliviano pide activar todas las sanciones que estén a la mano de los presidentes de los países miembros de la Cumbre de las Américas. Absolutamente todas las sanciones que estén a mano, entre ellas incautación de bienes a todos los funcionarios que han sido
investigados y pues también sancionados por distintos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Panamá y también por la Unión Europea. Pues en este caso dicen que América Latina también tiene que tomar el ejemplo como el que acaba de dar Panamá, y deben definitivamente sancionar de manera concreta, hablando de Chile, hablando de Argentina, hablando de Perú, de México y del resto de nuestros países de América Latina. Deben sancionar al régimen de Venezuela, incautar los bienes de los corruptos y los narcotraficantes, deben expulsar a los delincuentes que se encuentren en estos países, también a sus parientes y testaferros. Ha sido muy claro el expresidente Quiroga de Bolivia, y dice que algo que me pareció bien interesante compartir con ustedes, dice: Venezuela vive una distopía surrealista. A ver, distopía es la antítesis de la utopía, es decir, no es el fin último desde el punto de vista positivo, sino todo lo contrario. O sea, nos han llevado al peor, el último y el peor escenario posible, y es el que estamos viviendo hoy día en Venezuela. Bueno, hablamos de España en un primer término, luego saltamos a la Cumbre de las Américas con declaraciones del expresidente Quiroga de Bolivia, y luego nos vamos de nuevo, aunque nos mantenemos en América, vamos a hablarles de Rajoy. E insisto, qué interesante es ver al presidente Rajoy dando declaraciones tan diametralmente distintas a las que viene dando Zapatero, un hombre que, a juicio de la gran mayoría, obviamente estoy cayendo en lugares comunes con esta frase, pero del pueblo venezolano que está sufriendo día a día, y eso es una gran realidad, pues lo que ha hecho es generarle profundo dolor y daño a Venezuela, al país, con una complicidad inexplicable con el régimen venezolano. Bueno, pues Rajoy ha aparecido. Ustedes saben que ha visitado a la Argentina, y junto a Macri han estado muy claros en decir que es imperativo, e insisto, vamos a aprender a leer entre líneas. Miren lo que ha dicho Quiroga, miren lo que ha preparado Mike Pence, que va a presentar ahora en la Cumbre de las Américas. Ahora veamos qué ha dicho Rajoy. En nombre de Rajoy y de Macri, pues hay una matriz que se está manejando, y esa matriz supone que el resultado va a ser muy similar a sanciones generalizadas en contra del régimen de Maduro. Vamos a esperar a ver qué ocurrirá al finalizar la Cumbre de las Américas. Por cierto, la que apenas arrancando ya comenzó con un sabotaje por parte, como era de esperarse, de cubanos y de venezolanos. Vamos a estar hablando también de este tema. Bueno, Rajoy ha dicho que, al mejor estilo de Quiroga, que es imperativo devolver la palabra al pueblo venezolano. Dice que España y Argentina están en sintonía. Es imperativo devolverle el derecho, la libertad de expresión a Venezuela, la libertad a Venezuela. Y por supuesto nos hace recordar aquellas declaraciones de Zapatero culpando, sin nosotros pretender defenderlo, por supuesto, a Julio Borges del fracaso de las negociaciones, indicando como si fuese la ONU, la OEA o una organización internacional con mayor credibilidad, indicando que él garantizaría que las elecciones del 20 de mayo se harían en pleno derecho constitucional, cubriendo y protegiendo el derecho de los individuos a elegir y ser elegidos. En fin, todo lo que ustedes ya conocen de un individuo como Rajoy, que se ha acostumbrado a hacerle el juego, cobarde por cierto, al régimen de Venezuela. Es hora de ser claros, no es hora de seguirle el juego a un régimen que, mientras pasa cada minuto en el país, pues la gente sigue muriendo. Insisto, y le vuelvo a hacer publicidad, en este caso propaganda. Vean la entrevista de Jaime Bailey con el padre Palmar y entenderán a qué me refiero. Niños que están muriendo, y no nos viene solamente a partir de esta fuente. Vayan a cualquier medio, llamen a cualquier medio en Venezuela. En el sur del país, por ejemplo, mis grandes colegas y amigos del Correo del Caroní. Pregunten al equipo del Correo del Caroní cuántos casos les llega día a día de niños, de ancianos que están muriendo por no tener comida que llevar a la boca, sin electricidad, servicio eléctrico en sus casas, sin servicio de aguas, o pues sencillamente por la mala suerte de caer enfrente de una bala
que lamentándolo mucho te hace perder la vida, como ha ocurrido en estas últimas semanas. Muy lamentables asesinatos en Venezuela al fisioterapeuta de la Vinotinto y también al guitarrista Lara del Estado Bolívar. Son casos que están allí y que se han vivido durante muchísimo tiempo. Yo hace un par de semanas les decía, en Venezuela, en 19 años de chavismo, en 19 años del régimen que se vive en el país, han muerto más de 470.000 personas. A causa de la violencia nada más. Ahora súmenle todas las que han muerto en esta última década a causa de la escasez de medicinas, a causa de la escasez de comida, de atención médica, y pare usted de contar. A ver, antes de continuar, incorporo los comentarios. Luis Alberto Bonillo nos envía saludos y dice: ¿qué opinión tiene la gente llevadas a la cumbre con pagos y hospedaje? ¿Hay complicidad con gente de la embajada cubana venezolana? Vamos a estar hablando de eso en solo minutos. Raquel desde Australia, Lina Escobar también está con nosotros, Neilo Narváez, también la gente de Tertulia Cuatro Gatos Sociola, como siempre. Arsenia nos dice: yo sigo pensando que la culebra se mata por la cabeza, primero tienen que ir directo a Cuba y pronto caerán los demás. Eso lo pienso yo, dice Arsenia Prieto. Héctor Maita, como siempre, nos dice: aquí en Seúl se ve y se escucha muy bien. Qué bueno que esté de manera correcta la transmisión. Maru Quintero por allí está con nosotros, no sabía que estaba conectada. Un placer tenerte en tu casa, mi gran colega y amiga. Elías Prato también, Belkis Janet también. Bueno, les sigo comentando antes de que se nos vaya. Estamos a punto de terminar la primera parte. Pues entender la figura de un zapatero que le sigue el juego al régimen, mientras que la autoridad española, Rajoy, pues dice: hey, no, definitivamente nosotros tenemos que ser claros y decir que es imperativo devolverle la palabra al pueblo venezolano. Ha hablado en nombre de Macri y pues en nombre, por supuesto, del propio Rajoy, y este será otro de los puntos que seguramente se discutirán en la Cumbre de las Américas. El punto central a discutir en esta cumbre será Venezuela. Hay tres en particular, pero de los tres, el caso venezolano sin duda alguna tiene una preponderancia mayor, y por lo tanto muy probablemente veremos pues algunos resultados concretos de cara a pues a esta cumbre. A ver, nos queda la segunda parte del programa porque nos toca hacer ya la primera parte, la primera pausa. Vamos a hablar sobre justamente el sabotaje por parte de al menos 100 cubanos y una docena de venezolanos a esta reunión de la sociedad civil en Lima con el secretario general de las Naciones, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Un sabotaje que ya se sabía que iba a ocurrir. Se sabe de dónde salieron de dónde salió el avión. Ya hay información en torno a de dónde salieron los recursos y cuál era el destino. Por supuesto, es parte de lo que ya conocemos. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América Noticias. En la segunda parte nos vamos a este sabotaje que han generado los cubanos y algunos venezolanos en el inicio de la Cumbre de las Américas. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América Noticias en nuestra edición número 653.